Hola a todos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Determinar la resultante de las fuerzas que se muestran en la figura. Como podemos observar, tenemos más de dos fuerzas, por lo cual no resulta conveniente utilizar directamente la ley del paralelogramo o el método gráfico, ya que al tener más de dos fuerzas, pues no tendríamos un paralelogramo como tal, tendríamos otro tipo de figura. Por lo cual, el método más práctico para resolver este ejercicio sería determinar las componentes rectangulares de cada una de nuestras fuerzas y al final sumarlas para determinar la resultante. Voy a explicar entonces cómo llevar a cabo este procedimiento. Inicialmente, y para tener un orden, es importante numerar estas fuerzas porque después los resultados tenemos que tabularlos. Entonces, vamos a numerar esta fuerza de 80 newtons como la fuerza 1, esta fuerza de 120 newtons como la fuerza 2 y esta fuerza de 150 newtons como la fuerza 3. Ahora, como primer paso general, debemos calcular las componentes de cada una de las fuerzas. Para eso entonces vamos a empezar con la fuerza 1, que es la de 80 newtons. Pueden en un solo diagrama dibujar las tres fuerzas y de cada una calcular sus componentes, pero yo recomiendo dibujar cada una aparte. Queda más organizado el ejercicio. Entonces, de esta manera vamos a dibujar la fuerza 1. Quedaría entonces así nuestra fuerza, con sus respectivos ejes X y Y. Acá, el siguiente paso, simplemente pues hacemos la proyección de las componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Voy a corregir un poco acá esta ubicación. Listo. Y esa proyección rectangular vendrían a ser pues nuestras fuerzas en X y en Y para la fuerza 1. Digamos entonces acá nuestra primera fuerza en X y la podemos llamar F1X y luego el eje Y tendríamos nuestra fuerza Y que podemos llamar F1Y. Obviamente pues hablamos de componentes rectangulares porque sabemos que acá tenemos un ángulo de 90 grados. Teniendo ya esta gráfica pues es muy simple calcular estas componentes. Esta F1Y yo la puedo trasladar acá. Podemos utilizar cualquiera de los dos triángulos, nos va a dar exactamente el mismo resultado, pues ahí hay que tener en cuidado simplemente es con el ángulo que utilicemos para calcular esas componentes. En este caso yo voy a utilizar este triángulo de esta parte y F1Y pues vendría a ser esta misma, ¿verdad? La idea entonces es plantear una ecuación que esté en función de nuestro ángulo, que es el dato que conocemos, de la hipotenusa, que es la fuerza que conocemos, que es la de 80 newtons. Vamos a escribirla por acá, ¿cierto? Y que esté en función pues de nuestras incógnitas. Entonces, inicialmente vamos a hallar F1X. La razón trigonométrica adecuada sería entonces coseno de 40 grados es igual a cateto adyacente, que sería F1X sobre hipotenusa, que sería F1. De acá despejamos F1X, muy sencillo, quedaría coseno de 40 grados por F1, que ya sabemos que es 80 newtons, con lo cual F1X daría igual a 61.3 newtons aproximadamente. Ahora, para calcular F1Y, pues la razón trigonométrica que nos funciona sería seno de 40, que sería cateto opuesto, Fy, sobre hipotenusa F1. De la misma manera, despejamos F1Y y obtendríamos seno de 40 por 80 newtons, dándonos como resultado 51.4 newtons. Ya tendríamos las componentes de nuestra fuerza F1. Exactamente el mismo procedimiento vamos a utilizar para las componentes de la fuerza F2 y de la fuerza F3. Importante acá también tener en cuenta el signo de estas componentes. ¿Qué pasa en este caso? F1, como podemos ver acá con sus proyecciones en X y en Y, pues darían positivas. Entonces, en este caso, estas dos componentes están positivas, están bien. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa con la fuerza 2 y con la fuerza 3. Tenemos acá entonces nuestra fuerza F2 de 120 newtons con su ángulo de 70 grados con respecto al eje X.
esta sería la proyección de sus dos componentes, f2x y f2y. Acá también podemos evidenciar que esas dos componentes serían positivas. Vamos a utilizar ahora el procedimiento que ya vimos, la razón trigonométrica adecuada para calcular la componente en x y la componente en y, que serían exactamente las mismas porque tenemos un triángulo muy parecido, lo único que varía es el ángulo acá, que es de 70 grados. Entonces, para calcular f2x, ya sabemos que es con el coseno de 70 grados multiplicado por la fuerza F2, que en este caso sería 120 newtons. Y para calcular F2y, utilizaríamos, como F2y es el cateto opuesto, igual seno de 70 grados por F2. Ya sabemos acá que F2 es 120 newtons, 120 newtons, y calculamos acá. La componente en X nos daría 41 newtons aproximadamente, y la componente en Y da 112.8. Vamos a calcular ahora las componentes de la fuerza 3. Tendríamos entonces acá dibujada nuestra fuerza 3. Aquí ya hicimos la proyección de las componentes rectangulares. Debemos tener en cuenta acá que en esta fuerza la componente en Y nos sigue dando positiva, pero la componente en X, aquí lo podemos observar, queda hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces nos daría negativo. Y tenemos un ángulo aquí de 35 grados con respecto al eje X, lo que significa que en ese caso, para hallar f3x, podemos utilizar coseno de 35, ¿cierto? Ya que f3x es el cateto adyacente a este ángulo de 35, multiplicado por f3, que es 150 newtons, y f3y igualmente sería con seno de 35 multiplicado por 150 newtons, lo que nos da como resultado f3x 122.9 newtons y f3y 86 newtons aproximadamente. De esta forma ya tendríamos el primer paso completado, ya que calculamos las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas que nos está dando el ejercicio. El segundo paso simplemente es tabular los resultados obtenidos de la siguiente manera. En la primera columna, la fuerza. Aquí vamos a poner en orden, tal cual como nombramos al principio, cada una de nuestras fuerzas. La segunda columna es la magnitud de cada una de las fuerzas. Aquí podemos poner las unidades de la magnitud, en este caso newtons. La siguiente columna sería la componente en X, vamos a ponerle Fx. La siguiente columna sería Fy, también con sus unidades. Estas fuerzas están en newtons. Y listo, nos quedaría una tabla de esta manera. Ahora vamos a poner los datos. Entonces tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. La magnitud de la fuerza 1, 80 newtons, de la fuerza 2, 120 newtons y de la fuerza 3, 150 newtons. Las componentes de cada una de las fuerzas, las que acabamos de calcular, entonces para la fuerza 1, Fx y Fy nos dieron 61.3 y 51.4. F2, 41 y 112.8. Y F3, que es la que acabamos de calcular, aquí me faltó tener en cuenta que F3 es negativa. Esta componente F3X es negativa, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Tendríamos entonces que F3X es menos 122.9 y F3Y 86 newtons. Listo, aquí ya tendríamos entonces nuestra tabla completa con todos los resultados obtenidos. Muy importante que no se nos olviden los signos de estas componentes, porque eso va a influenciar directamente en el tercer paso, que es calcular la resultante. Y es que, ¿qué debemos hacer aquí? Simplemente es una sumatoria de las fuerzas en X y una sumatoria de las fuerzas en Y que obtuvimos en nuestra tabla. De esta manera vamos a obtener la componente en X de nuestra resultante y la componente en Y de nuestra resultante. Podemos hacerlo directamente acá en la tabla. Entonces sumamos todas estas componentes y luego sumamos estas componentes de acá, dándonos como resultado acá entonces que Rx es menos 20.6 y Ry es 250.2. La componente en X de la resultante nos dio negativa,
y la componente en Y nos dio positiva, 250.2 newton. Con estas componentes calculadas, el cuarto paso es graficar la resultante y calcular la magnitud y la dirección, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a realizar entonces nuestra gráfica. No es necesario acá dibujarlo a escala, pero sí es importante tener en cuenta que la componente en X, primero, pues ya vimos, es negativa y segundo, es mucho menor que la componente en Y, por lo cual vamos a obtener acá un vector en X pues mucho más pequeño. De esta manera tenemos acá entonces la resultante en Y, la resultante en X. Nos están pidiendo calcular magnitud y dirección. La magnitud la podemos determinar de forma muy sencilla, ya que tenemos acá un triángulo rectángulo. Simplemente aplicamos Pitágoras con las dos componentes. Tenemos entonces que la resultante sería igual a la raíz de la suma de las dos componentes al cuadrado. Reemplazamos los valores, obteniendo que la resultante es 251 newtons aproximadamente. Esta sería la primera parte de nuestra respuesta. Ahora debemos determinar la dirección. Recordemos que la dirección, bueno, es el ángulo que forma nuestro vector resultante con respecto a un eje determinado. Puede ser con respecto al eje X o puede ser con respecto al eje Y. Para este ejemplo, vamos a dar esa dirección con respecto acá al eje X. Es decir, vamos a calcular este ángulo alfa. Yo voy a utilizar, en este caso, tangente de alfa, que sería igual a cateto opuesto, que sería RY, sobre cateto adyacente, es decir, 250,2 dividido en 20.6, lo que nos da como resultado, si despejamos aquí alfa, que haría tangente a la menos 1 de 250.2 sobre 20.6, obteniendo 85.3 grados. Por lo cual, la respuesta de nuestro ejercicio quedaría de la siguiente manera. La resultante es igual a 251 newtons y la dirección con respecto al eje X es de 85.3 grados. En algunos ejercicios no nos van a pedir directamente que calculemos la magnitud de la resultante, sino que la expresemos en términos vectoriales, por lo cual la resultante quedaría igual a menos 20.6 newtons, que sería la componente en X, más 250.2 newtons, que sería la componente en Y, con sus correspondientes vectores unitarios y J. De esta manera damos por finalizado el video. Recuerden que cualquier inquietud pueden dejarla en la caja de los comentarios.